Abogado Cruz García, buenas tardes. Bienvenido. Las reglas. Hemos decidido 5 minutos máximo para una exposición inicial y luego responderá a las preguntas que le formulen los miembros del Consejo, para lo cual tiene 1 minuto flexible para responderlas. Por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, el excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y a los distinguidos miembros que integran el Honorable Consejo Nacional de la Magistratura. En primer lugar, y en relación a las instrucciones que recibiera sobre la composición de esta primera intervención, en relación a los motivos que nos llevan a participar en este importante proceso, básicamente estamos motivados, tomando en consideración los años que hemos venido trabajando en todo lo que tiene que ver con la reforma del sector justicia y tomando en consideración de que la República Dominicana, a partir de 1961, había comenzado a trillar un camino hacia la democracia que de alguna manera pues, se vio ocasionalmente interrumpido por procesos electorales que sufrieron serios cuestionamientos y que hasta el día de hoy pues, hemos logrado venir superando. Y muestra de ellos es este proceso que hoy se está llevando a cabo frente al pueblo dominicano. Entendemos que en América Latina estos procesos que recibieron serios cuestionamientos durante toda la década de los años 60, 70 y 80, básicamente por el ambiente autoritario que prevalecía en estas democracias hasta cierto punto con muchas falencias, ha hecho posible que los pueblos tomaran conciencia y pudiéramos entonces trabajar en instrumentos que nos permitieran superar esas deficiencias. En nuestro caso, hemos tomado conciencia de todo este proceso y hemos sido testigos de excepción en los procesos electorales que se han vivido en la República Dominicana en los últimos años y evidentemente que se han venido superando de una manera importante. A nosotros nos anima participar en esto para poder afianzar y fortalecer las conquistas que hasta ahora el pueblo dominicano ha alcanzado en materia de justicia electoral. Y precisamente como decíamos cuando participáramos en la reforma constitucional de 2009 en nuestra calidad de asesor en la Comisión de Verificación y Auditoría, en aquel entonces en la Asamblea Revisora, decíamos que solamente el Tribunal Constitucional en aquel entonces valía la reforma. Ahora mismo también podremos decir que la justicia electoral, que también fue tomada en cuenta de manera importante con la creación de la jurisdicción electoral, también valía la reforma. Y muestra de ello es precisamente lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. En nuestro caso particular y con relación a nuestra preparación académica para poder optar por esta importante plaza en una alta corte en la República Dominicana, podemos decir que durante todo este tiempo nos ha animado el interés de fortalecer nuestra preparación académica y profesional en esta área y por esa razón hemos incursionado en unas 5 maestrías en el área del derecho y de la alta gerencia. También nos hemos involucrado como asesor técnico legal de la Cámara de Diputados en los últimos 10 años al servicio de la Comisión Permanente de Justicia en la reforma de los principales códigos que actualmente la República Dominicana tiene depositado en el Congreso desde hace ya más de una década, habiendo solamente conseguido ver la luz el Código Procesal Penal. Pero también hemos trabajado de manera muy intensa en las principales leyes que la República Dominicana ha venido, diríamos, poniendo al servicio de la sociedad para mejorar cada vez más todo este ambiente de justicia que se requiere. También durante todo este tiempo nos involucramos en procesos de tomas de decisión importantes en el Tribunal Constitucional, donde participamos por más de 3 años y medio como letrado del despacho de la magistrada Isabel Bonilla y actualmente nos desempeñamos como asesor técnico legal también para el Tribunal Constitucional. Desde el Tribunal Constitucional tuvimos la grata y buena experiencia de haber asistido como visitante profesional a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por espacio de 3 meses, donde pudimos allí también tener contacto con toda la experiencia jurisdiccional en materia de derechos humanos. Todo ese, diríamos, aval de trabajo y experiencia técnica nos permite a nosotros entonces poder sentirnos en condiciones suficientes para poder ofrecer nuestros servicios en esta alta corte. Muchas gracias. ¿Quién
desea hacer uso de la palabra. Diputada Castillo. Buenas tardes, señor Marcos Cruz García. En su experiencia de trabajo como asesor del Congreso Nacional, donde usted jugó un papel preponderante en esas funciones de asesor, cuando se modificó la Constitución de la República en el 2010. Nosotros queríamos saber, en esa experiencia, cuáles son las luces y las sombras que entiende usted que tiene la Constitución de la República Dominicana, modificada en ese momento donde usted fue asesor para la misma. Bien, en aquel entonces fue mucho lo que se discutió sobre el alcance que tendría la reforma a la Constitución. Y como nos involucramos básicamente en aspectos importantes, en aquel entonces que tocaba al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pues en aquel momento aspectos importantes de la reforma que hoy podemos valorar es precisamente el de que esa reforma hizo posible que dispusiéramos hoy de una jurisdicción constitucional. En la República Dominicana veníamos acusando un déficit en materia constitucional. Los recursos y acciones en esta materia se acumulaban y de hecho no tenían una respuesta oportuna por parte en aquel entonces de la Suprema Corte de Justicia. Estos casos fueron heredados por el Tribunal Constitucional y fueron fallados oportunamente. Entonces, la reforma constitucional habilitó una jurisdicción especializada que por sí sola justificaba la reforma constitucional. Pero otros elementos importantes fue el catálogo de derechos fundamentales que esa Constitución estableció. Permitió que el famoso artículo 8 de la Constitución del 2002 pudiera disgregarse en artículos independientes que le permitieron dar un peso específico a cada uno de esos derechos. De hecho, al día de hoy tenemos una estructura dentro de nuestra Constitución que responde a lo que son los aspectos modernos de toda Constitución. Una composición, una parte orgánica propiamente y una parte dogmática. Esa parte orgánica que tiene que ver con los derechos fundamentales ha hecho puntualmente un aporte importante en lo que tiene que ver a visibilizar estos derechos para la población dominicana. Gracias. ¿Alguien más? Presidente del Senado de la buenas República, tardes. Reinaldo Paredes. De conformidad con su ley orgánica, el Tribunal Superior Electoral está facultado para conocer de las rectificaciones de las actas del Estado Civil. Suponiendo que ya usted forme parte del Tribunal Superior Electoral y en el examen de una rectificación de un acta del Estado Civil se determina que en la misma, al momento de ser instrumentada, se incurrió en una falsedad, ¿qué le aconsejaría a usted al Pleno que sea la decisión a tomar en ese sentido? Bueno, con relación al tema de la posibilidad de que se detecte o se determine una falsedad en una acción que procura la rectificación de un acta, vemos lo siguiente: las rectificaciones de acta que tiene que conocer el Tribunal Superior Electoral son aquellas que tienen un sentido judicial, en este caso, errores en el nombre, errores en los datos de la cédula, etcétera. Pero si se advirtiera alguna falsedad, obviamente, en caso de una rectificación, el tribunal no debería estar en condiciones de darle curso a una falsedad, evidentemente que no. Todo lo contrario, una falsedad, si el alcance de esta falsedad pudiera trastocar algún ilícito penal, evidentemente que el tribunal inmediatamente debería proceder a apoderar a la jurisdicción correspondiente en lo que concierna penalmente a la infracción que se haya cometido. Muchas gracias. Senador Paliza. Muchas gracias. Señor Cruz, durante el transcurso del día hemos recibido algunas preguntas por nuestra cuenta de Twitter que quisiésemos, aparte de prudentes, quisiéramos realizarle. En primer orden, ¿se considera usted un profesional del área conservadora o innovador? Me considero una persona sumamente innovadora. ¿Puede abundar un poco más? Bueno, en el sentido de que si atendemos al concepto contrapuesto del conservadurismo, que procura siempre mantener el status quo de lo que hasta el momento se haya podido alcanzar, la innovación, y como lo plantean prácticamente las nuevas corrientes, no de pensamiento, sino de la realidad,
implica que tenemos que tener una actitud proactiva ante los cambios que se plantean en el mundo. Y obviamente el mundo se encuentra en una dinámica de cambios que sobrepasa nuestra capacidad misma a veces de intervención. Tener una actitud innovadora sería tener una actitud de aceptación, de disposición a que esos cambios se puedan implementar, porque definitivamente que los cambios tienden a favorecer, evidentemente, que el desarrollo y el progreso. El conservadurismo, por lo contrario, tiende a rentalizar ese proceso y a tratar de mantener las cosas como están. Evidentemente, el ser humano, por naturaleza, es innovador y obviamente proliberal. Hoy discúlpeme, Josefa, hoy en el marco de la discusión de la nueva ley de partidos y demás, existe la discusión sobre si debe sobrevivir el voto preferencial o no. Su opinión en relación al voto preferencial y sobre todo su apego a la constitucionalidad, al cumplimiento de la Constitución en relación al mandato del voto directo. Este es un tema muy recurrido en nuestra sociedad en los últimos años. Sin embargo, la experiencia que de alguna manera nos señalan los procesos que se han venido verificando en la política latinoamericana y las aspiraciones democráticas que tienen los pueblos nos hacen a nosotros estar del lado del voto preferencial. El voto preferencial tiene la ventaja de que nos permite tener un contacto mucho más directo con nuestros representantes. Y este representante obviamente tiene también la posibilidad de sentirse mucho más comprometido al recibir el voto de manera preferencial por parte de sus electores. El voto que regularmente busca a través de listas cerradas o el voto corporativo que imponen los partidos a través de listas para que el elector esté exclusivamente sometido a una lista cerrada, tiende a dejar hasta cierto punto, a desvincular al elector con relación a su candidato. Y los niveles de compromiso político un poco se diluyen. El voto preferencial, evidentemente, cuyo cuestionamiento ha estado básicamente porque genera niveles de conflicto hacia el interno de los partidos, en que pone a competir a los miembros de un partido por una posición, eso pasaría a ser algo secundario cuando lo que está en juego en este caso es precisamente la representatividad democrática. Cualquier situación a lo interno de un partido no se sobrepone a las aspiraciones democráticas de un pueblo. Gracias. Lucía, tiene la palabra. Buenas tardes, señor Cruz. Según el artículo 64 del reglamento que versa sobre la ley 29-11, ¿qué significa la intervención voluntaria en un proceso contencioso electoral? La intervención voluntaria es una figura básicamente del derecho civil y que se transfiere también a otras materias, como lo es la misma constitucional. En su raíz, en su origen, la intervención voluntaria implica el interés que puede tener una persona de participar en un proceso sobre el cual manifiesta algún interés, puesto que los resultados o una eventual decisión jurisdiccional pudieran afectar sus intereses. En este caso, la intervención voluntaria, a diferencia de la intervención forzosa en que una persona es llevada a un proceso por interés de las partes, en la intervención voluntaria la persona acude voluntariamente al proceso porque evidentemente que la posible solución que pueda emanar del tribunal pudiera afectar sus intereses, entonces pide intervenir voluntariamente en el proceso. Gracias. Diputada Castillo. Bien, hablando de innovaciones, de ser usted electo al Tribunal Superior Electoral, ¿qué innovaciones usted aportaría a ese tribunal? De entrada y en principio quiero reconocer la labor del Tribunal Superior Electoral, que si tomamos en cuenta desde los procesos electorales que históricamente se han vivido en la República Dominicana y que no distan mucho tampoco de la experiencia latinoamericana, la República Dominicana con la instalación del Tribunal Superior Electoral, al margen de cualquier tipo de aprehensión o crítica desde litorales muy particulares que pueda tener su trabajo, nosotros entendemos desde el punto de vista institucional que lo importante aquí es la institución y el Tribunal Superior Electoral ha sentado las bases con relación a la jurisdicción electoral con sentencias en materia electoral muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de la vida institucional de los partidos. Desde ese punto de vista, a cualquier persona que le tocara ocupar una posición en el Tribunal Superior Electoral,
El compromiso mayor sería el de fortalecer el trabajo que allí se ha hecho, incrementar sus resultados, mejorar cualquier tipo de situación que amerite ser superada y evidentemente acercarlo de una manera mucho más directa a la población. Creo que eso es importante. Amerita acercarse mucho más al ciudadano a los fines de que podamos tener una jurisdicción electoral más representativa de los intereses que representa. Gracias. El Estado Procurador tiene la palabra. Gracias. Señor Cruz, ¿qué entiende usted que lo haría destacarse o que pudiera motivar a este Consejo a elegirlo frente a sus pares? ¿Por qué usted y no otros? Tal vez desde la perspectiva de la pregunta tendría que dar una respuesta un poco, salirme un poco de la pretensión de la respuesta, señor Procurador. En el sentido de que si bien este es un proceso que implica una competencia profesional y técnica para ocupar un cargo de alta responsabilidad pública, no lo vería en función de destacarme sobre mis competidores, a los cuales, a muchos de ellos que no conozco y a una gran cantidad de ellos que sí conozco, pues evidentemente me anima más no la competencia, sino el servicio público que quiero prestar. Desde ese punto de vista, trato de no compararme a mis competidores u otros candidatos desde ese punto de vista, porque profesionalmente y por razones de ética profesional, tengo que reconocer la capacidad de quienes han llegado hasta este punto para venir a presentarse frente a ustedes. Para mí me anima mucho más todavía el hecho de que pueda darle un servicio público a mi país, en el cual nací y me he desarrollado, y que al igual que muchos dominicanos como los que hoy nos van a acompañar en este proceso, tienen tanto derecho como yo a poder ser tomado en consideración, aunque el número de plazas no permita que todos lo hagamos. Evidentemente es una decisión de ustedes como Consejo Nacional de la Magistratura. Particularmente, yo me aferro más a mis convicciones de servicio público y al trabajo que he hecho hasta ahora en las diferentes instancias en que me he desempeñado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Y presidente. gracias por sus explicaciones. Creo que terminaron las preguntas. Mucha suerte.